Con Claudio Molina y con Alberto Fernández, que es director de Barsil, estábamos hablando precisamente de la capacidad que tiene Argentina de potenciar. ¿Se puede llegar a ser potencia Argentina en precisamente este tipo de energía? Bueno, de hecho, Jorge, en biodiesel Argentina es el principal exportador mundial, tiene un desarrollo muy importante hacia adelante porque tenemos la principal industria aceitera del mundo, con lo cual hay excedentes exportables en la industria aceitera que pueden ser transformados en biodiesel. Fundamentalmente con la soja. Sí, fundamentalmente el complejo hoy es de aceite de soja, pero se va a trabajar a mediano y largo plazo para ir diversificando. ¿El conflicto ahora superado con China perjudicó de alguna manera? Perjudicó a la industria aceitera, no a la industria de biodiesel. Se establecieron mecanismos muy importantes porque justamente coincidió ese conflicto con el inicio del corte de gasoil con biodiesel, con lo cual una parte del aceite se derivó al mercado interno. Además, el gobierno respaldó fuertemente este proceso al aumentar el corte del 5 al 7% a partir del mes de agosto, que ya está siendo efectivo en este mes de octubre, con lo cual de una manera u otra se pudo compensar. Y la industria aceitera hizo un esfuerzo muy grande de diversificar los mercados. Lo que no vendió a China, una parte vendió en el mercado interno para biodiesel, otra parte lo vendió a India, a Bangladesh y a otros países. Trianguló con India perfectamente. Sí, sí. Creo que muchos decían, no le vendemos a China, pero estamos triangulando con China, realmente con India y con Bangladesh. Sin duda hemos podido superar este proceso y ahora se inicia una nueva etapa muy positiva. Fernández, ¿es una opción cara en América Latina? Sí, aún hoy es cara, de hecho, por eso es que se las estimula, se las subsidia, pero bueno, tiene otro grupo de beneficios que es lo que lo compensa. Hoy por hoy también es difícil y generalmente se tiende a generalizar el tema de las bioenergías o de las energías renovables, pensando, bueno, vamos a cambiar todo el parque energético, vamos a cambiar la matriz primaria o cambiemos la matriz eléctrica en sí. Es decir, hay una generalización en el sentido de que no se puede, no es viable técnicamente ni económicamente hoy día eso va a ir gradualmente creciendo, pero hay otro tipo de generalización también que se hace a veces entre las mismas renovables. ¿Por qué la solar más cara que la eólica o la de biocombustible más cara que la eólica? En realidad, si vos lo pensás, en términos de energía hay dos tips para generalizarlo, dos tipos de energía, una más económica y una más cara. Es decir, 24 horas del día vas a necesitar energía siempre, ¿no? Todo el año. Que es la más barata. La más barata. Y obviamente para hacer el seguimiento de una demanda variable necesitas energía que no es que la necesitas, es más cara porque tiene otros requerimientos. Entonces las térmicas con biocombustibles sirven más especialmente para ese caso. Entonces se comparan contra esas más caras. Las eólicas, por ejemplo, son rueda libre, generan permanentemente, entonces básicamente están insertas en lo que se llama la carga base. Entonces la comparación es contra la generación tradicional, si lo pensamos solamente en términos económicos, contra carga base. Entonces a lo mejor la eólica sale unas 3 o 4 veces más caras en términos económicos puros, contra la carga base. Y contra las caras, la biocombustible puede ser de 2 a 3 veces también. Entonces hay que verlo en términos relativos. Tradicionales, la mineral, el petróleo. Exactamente, todas las fósiles, nuclear, el mix, hidráulica y hidroenergía. Fernández, antes de seguir con Molina, usted es director del Cono Sur de Versalles. ¿Y Brasil con relación a la Argentina? Brasil, bueno, como es potencia en tantos otros campos... No, digo porque Molina hablaba del puesto número 1 que ocupa Argentina. Ah, de acuerdo. Sí, puntualmente en lo que es generación de energía eléctrica desde ya, ¿no? Es una potencia grande. No ha incursionado, o Wärtsilä por lo pronto no ha incursionado todavía en esta parte de combustibles, pero sí tiene una base instalada muy grande, tiene más de 2.200 megawatts instalados en Brasil. Wärtsilä, son en base a motores grandes, ¿no? Allá ahora están pasando a gas, pero tradicionalmente las térmicas funcionado con fuel oil en Brasil. ¿Qué otros países en América Latina? En toda América Latina, en Chile, en Ecuador, en Perú, te voy nombrando los países un poco más fuertes, Wärtsilä, ¿no? Uruguay ahora también, es decir, Uruguay... Molina, estábamos hablando de biocombustible y de hidrógeno. Sí. ¿Y usted es el responsable? ¿Y el hidrógeno? Bueno, si me permitís, Jorge, quería reforzar un poco el tema de Brasil. En Brasil tenemos un espejo en cuanto al programa de etanol de los años 70. Esta parte ha tomado un liderazgo indiscutible. A pesar de la potencialidad que va adquiriendo Petrobras permanentemente. Sí, sí, no compiten. Petrobras es una empresa global de energía y está la segunda presente del mundo. Y está en ese camino, Jorge. Realmente es muy fuerte lo que ha hecho Brasil en el tema. Y está en el camino de ser un gran productor, Petrobras, de biocombustible.
biocombustibles, básicamente de etanol. Entonces tenemos un espejo a donde podemos ver cómo las políticas de largo plazo, políticas de Estado que permanecen con los cambios presidenciales, son importantes para el país. Con relación a la pregunta que me hacías del hidrógeno, bueno, sin duda es el gran vector de energía de la humanidad, hay todo un proceso en el medio donde en las próximas 2 o 3 décadas los biocombustibles tienen un rol como energía de transición. Para llegar a un hidrógeno competitivo nos faltan varias décadas de desarrollo. Técnicamente es posible, va a ser masivo, el hidrógeno está presente en la naturaleza, es muy abundante, pero el problema que tiene es que hay que separarlo. Y en esa etapa de separación hay que trabajar con tecnología y justamente se está avanzando en mejorar la eficiencia. Se consume hoy por hoy bastante energía en separar el hidrógeno. Ese es uno de los problemas. Molina, el coche común, el automóvil suyo, mío, por lo menos el mío, no sé de ustedes, ¿en algún momento podrá cargar con biocombustible como carga ahora combustible derivado del petróleo? Sí, de hecho, Jorge, en Brasil están presentes los vehículos flex, que ya son mayoría. En Europa, vehículos de muy alta gama, inclusive en Estados Unidos, ya están incorporando esta tecnología. Gran parte de los vehículos que está exportando Argentina dentro del Mercosur son flex, pero acá en Argentina su uso no está homologado. Estos vehículos permiten cambiar automáticamente del uso de nafta o gasolinas a etanol, en función de la elección del consumidor. El consumidor determina que cuando el precio del etanol es 70% o menos del precio de la gasolina, va y carga etanol. Lo mismo que hacen los taxistas con el tubo con el GNC, efectivamente. Con el GNC. Tenés esa flexibilidad que no es menor. Por eso Brasil está registrando consumos de etanol muy importantes que han superado el consumo de gasolina. Hoy en Brasil se consume más etanol que nafta. Pero ¿por qué? Sí, aparte hay un olor particular cuando uno es alcohol. está en alguna avenida o en una calle, es alcohol. Es alcohol. Y no de ahora, hace tiempo. No, antiguamente uno podía ver las postales en las estaciones de servicio a la noche que se cerraban, que habían borrachos terminales que no tenían dinero para comprar alcohol y se quedaban tirados al lado del surtidor. Y tomaban etanol. Y lo que sobraba. Uno se ríe, pero era bravo, porque terminaban muertos. Por lo menos con una cirrosis tremenda. ¿Y por qué ADEFA se opone tanto, la entidad que nuclea a los fabricantes de automotores? Bueno, acá hay un problema de miedo al cambio. Los ensayos, más allá de cortes de gasol con un 5% de biodiesel en Argentina, recién comienzan. La política del gobierno ha sido contundente en materia de diversificar la matriz energética, no solo en el transporte, como estamos hablando, el corte de los combustibles con biocombustibles, sino también en la generación de energía eléctrica y en otros consumos, en otros segmentos. Ante esa falta de ensayo local, la respuesta de la Asociación de Fabricantes Automotores es pedir un compás de espera. En cambio, las políticas van en un sentido y son contundentes de que este proceso sigue y a partir del año que viene se va a incorporar un 10% de biodiesel al gasoil. Entonces ahí es donde está la discusión. En Europa, por ejemplo, a fin de septiembre, Peugeot Citroën lanzó un comunicado donde acepta el uso de biodiesel en el gasoil hasta en un 30%. ¿En Europa? En Europa. Acá no. Todavía no, pero en muchos casos son los mismos motores. Sí, pero Peugeot Citroën están entre el grupo de socios de ADEFA que protesta, que no quiere saber nada. Totalmente, pero va a cambiar. Esta postura va a cambiar porque hay mucha racionalidad en la conducción de las compañías automotrices y por lo tanto la razón va a triunfar ante la coyuntura. ¿Y las marcas alemanas? En Alemania... particularmente las alemanas y las francesas, sobre todo las alemanas, son las premium. Sí, en primer lugar, en Alemania y en Francia son los dos primeros países de Europa que aceptaron el uso del biodiesel al 7% y van al 10% de corte. En Alemania es donde más penetración tiene el uso de biodiesel. Hay históricamente 1.700 surtidores de expendio de biodiesel puro para determinados motores, con lo cual la reacción de las compañías automotrices fue desde el primer momento acompañar el proceso. Eso va a llegar en Argentina tarde o temprano, no tengo dudas. Fernández, ¿cuáles son las perspectivas de Versila en corto plazo en América Latina, particularmente en la Argentina? Perfecto. Yo estuve viendo, entré en la página de ustedes, la expansión es permanente y muy fuerte. Yo no me imaginaba. Está casi duplicando el crecimiento año a año, tomando un poco lo que decía Molina de la tendencia tecnológica a los motores flex. Una perspectiva importante o posibilidad en Argentina son los motores duales, es decir, la flexibilidad. Yo te mencionaba recién motores que pueden quemar biocombustibles o aceites vegetales. Esa misma gama de motores puede utilizar gas.
Es decir, son los que llamamos motores duales. Y en Argentina es un tema crítico, el gas es algo importante que durante casi todo el año se puede quemar, salvo en invierno. Obviamente las generadoras bajan su cantidad y empiezan a utilizar gasoil, fuel oil. Entonces se puede utilizar durante gran parte del año gas y el mismo equipo, la misma planta, la misma central, utilizar biocombustibles, por ejemplo, en punta y en invierno. ¿Mucha gente ocupa ¿Mucha gente? Versila en la Argentina? Versila tiene aproximadamente 60 personas operando plantas, hay 3 plantas operándose y hay unas 20, 25 personas trabajando en la parte de servicios. Está todo tecnificado, todo Sí, computarizado. Nuestro propio taller y proveemos servicios a empresas también marinas, es decir, navales, porque los mismos motores que se utilizan para generar electricidad se utilizan para propulsar transatlánticos, barcos. ¿Ese mismo combustible puede servir precisamente para...? Sí, sin ningún problema. El biodiesel es apto para el uso en los motores, como lo había explicado acá el amigo Alberto Fernández. Y el proceso, justamente en este momento del gobierno, estamos en plena negociación con los fabricantes de turbinas eléctricas para que homologuen el uso de biodiesel en las mismas. De hecho, hay fabricantes de turbinas eléctricas que han homologado ya en porcentajes, no el 5%, pero hay un proceso de acompañar, con lo cual dentro de muy poco la generación eléctrica a partir de turbinas va a permitir el uso de biodiesel. Claudio Molina es director ejecutivo de la Asociación Argentina, es largo el título. Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Y Alberto Fernández, director de Cono Sur de Versila. Gracias por estar acá, gracias a los dos. Gracias a vos. Gracias, y además aprendimos algo que siempre es útil. Un gusto. Le digo que sabemos un poco más, bastante más de lo que sabíamos con la utilización de los biocombustibles y la perspectiva que tiene el país. Sobre todo tan fresco lo de Tucumán, lo del ingenio Ledesma, hace Sí, 48 horas. Realmente la inauguración de esta planta era un paso muy importante. Ledesma es el principal jugador en el mercado azucarero y es una señal contundente al involucrarse de lleno en el tema etanol. Entonces, este proceso continúa, hay un cambio de paradigma en el mundo y bueno, vamos a estar seguidos seguramente. Muchas gracias. Gracias. Antes de terminar el programa, esta es la versión televisión, lo decíamos, del inversor energético y minero, y no podemos pasar por alto lo que sucedió acá esta misma semana. El 13 de octubre de este año va a quedar marcado como una fecha muy, muy especial. Yo diría tanto más importante que la llegada del hombre a la luna. Fíjese lo que le estoy diciendo, por lo menos para esta generación. 33 trabajadores mineros bajo tierra, más de 700 metros, la capacidad de la tecnología que hace posible el rescate de esos hombres y bueno, y una capacidad también que se pone de manifiesto con el empeño humano de salvar vidas humanas, valga la redundancia. Así que a todos los trabajadores mineros que no tengan que soportar esto y a aquellos mineros que pasaron por esta circunstancia, lo mejor. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo viernes, 6 de la tarde, el inversor energético y minero aquí en televisión. Por supuesto en Metro. Pásela bien.